Damos el honor a nuestro Dios y en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Santo Espíritu nos procedemos a leer Génesis 2, 16 y 17. Unidos todos juntos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Puede sentarse. Escrito está, según la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15, la promesa mesiánica, ahí inicia la promesa mesiánica de salvación para nosotros. Y en esa promesa, hermanos, habían, desde el inicio, cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto, habían restricciones y habían un orden que tenían que seguir. Y el día de hoy, el tema es: ¿para qué existió el jardín del Edén? Mucha gente se pregunta, hermanos, ¿para qué Dios puso un árbol si Él es el Dios que todo lo puede? ¿Qué caso tenía que hubiera una restricción, un árbol en medio del jardín donde todo era bonito? ¿Pero para qué un árbol ahí? Entonces, estas preguntas siempre se las hace la gente. ¿Por qué la prohibición? ¿Por qué la amenaza? ¿Por qué Dios tuvo que colocar ese árbol que ocasionó sus caídas? ¿Qué hubiese pasado si el árbol no hubiera existido? Y creo que hasta nosotros como cristianos en algún momento podemos preguntarnos: ¿por qué existió ahí ese árbol? ¿Cuál era la finalidad? Dios colocó al hombre sobre la tierra, pero le dio instrucciones para que viviera. Esa vida no solo incluía que el hombre tuviera una excelente relación con Dios, sino que la confianza en Dios llevaría al hombre a desarrollarse y llegar a alturas que ni ellos se lo imaginaban, permitiendo a Dios cumplir con el propósito, con el hombre, para lo que fue creado. La clave de esta relación, además de la grandeza de Dios, estaba en la confianza que el hombre debía depositar en Dios. Confianza que le llevaría a obedecer y, por supuesto, a tener en cuenta la única prohibición que recibió en el paraíso. Primeramente, alguna de las respuestas que se puede dar acerca de todas las preguntas que le mencionaba, podemos decir que era necesario colocar ese árbol en el jardín. ¿Para qué? Para mantener el orden. Era necesario que el hombre entendiera con claridad la diferencia entre su creador y él como criatura. Mire, todo lo que hace Dios está bien hecho. ¿Sabe cuánto es la medida promedio de la cintura de la mujer? Según la hechura de Dios. Son 70 centímetros, 75 centímetros. ¿Sabe cuánto es el promedio del brazo de un hombre? 70, 75 centímetros. Dios hace bien todo. La medida exacta como para que abracemos a la mujer y la cubramos. Claro, al paso del tiempo hay figuras que ya no da esa mano. Es obvio. Pero refiérome a la creación de Dios, que lo hace exactamente bien como Él desea. Entonces, es como yo le he enseñado a usted con respecto a que cuando usted se quita algo, el mismo cuerpo tiende a crecer, porque está diseñado de una manera que se debe de cubrir. Yo le hacía mención acerca de las cejas de la mujer, que en este tiempo está muy de moda el quitársela y ponerse un tatuaje. Cuando se lo quitan, le he enseñado que el pómulo, esto de arriba, tiende a crecer porque ya no pierde la capacidad para lo que fue hecho. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Por eso Dios se molesta que su generación, su pueblo, hermanos, que debe ser santo, copie las usanzas del mundo. Pero ese no es el tema, no se me ponga muy triste.
Colocar el árbol y ordenar no comer de él le permite al hombre entender el orden natural y sobrenatural. Dios es soberano sobre nosotros por la sencilla razón de que Él es Dios, nuestro creador y sustentador. Y nosotros como criaturas insignificantes tenemos el orden y la necesidad de depender de Él. ¿Qué sucede cuando el hombre se independiza? Bueno, en ese momento deja de ser hijo de Dios. Porque muchos dicen, soy hijo de Dios porque soy ser humano, y esto lo he explicado varias veces. No basta ser humano para ser hijo de Dios. Para ser verdaderamente hijo de Dios hay que recibir a Cristo y rendirse a Él. Lo que se le llama hijo por redención, cuando nos redime de nuestros pecados. Dios puso esa restricción en el jardín porque quería guardar los límites del hombre. Así sucede el día de hoy. Usted viene a la iglesia porque debe reconocer que tiene límites, que usted no es independiente, que usted depende totalmente de Dios. Ese orden y diferencia entre Dios se mantiene cuando el hombre, hecho por Dios, guarda sus límites. Y hacerlo es algo que resulta muy fácil cuando el hombre reconoce la realidad de su condición humana. Si el hombre no reconoce quién es, no podrá poner límites en su caminar en esta tierra. ¿Y por qué el hombre ve tan lejos a Dios? Por culpa de la religión. La religión permite al hombre tener una propia decisión en el ser humano y alejarse totalmente de Dios. El hombre debe ser responsable de sus decisiones. Mire, aquí hay controversia. Muchos dicen que el hombre no tiene libre albedrío. Otros dicen que sí. Y se vuelve esto controversial. Para aquellos que preguntan si realmente el hombre tiene libre albedrío, yo podría decirles, sin caer en profundidades teológicas, ni meterme en líos de contiendas que aborrezco, porque me encanta más predicar el advenimiento de Cristo que considerarme teólogo. Decirles que tengan temor y temblor porque Él viene, esa es mi pasión, de hablarle esto a la iglesia el día de hoy. Pero sin caer en muchos embajes, hermanos, ni sortilegios, ni debates, con relación a si el hombre tiene o no tiene libre albedrío, yo voy a decir que el hombre tiene y ha sido dotado de la capacidad para reconocer el bien y el mal. El hombre puede hacerlo y debe hacerlo. Está capacitado. Dios le dio esa facultad. Usted sabe si viene o no viene a la iglesia. Usted sabe si hace, si da, si se mueve, si dice. Usted sabe. Usted tiene la última palabra. Eso es así como el hombre se mueve, porque Dios es tan grande y poderoso que lo que más detesta y detestó es tener robots. Él no quiere tener hijos mecánicos. Por eso cuando una iglesia no improvisa de arriba, no de abajo, de arriba, se vuelve monótona, hermanos. Lo mismo de siempre, y hay un orden a seguir. Si no toca la batería, no se oye el bajo, la guitarra, no hay avivamiento. Ya hay un orden establecido, pero es un orden natural, venido de la inteligencia, del gusto, de la preferencia del ser humano. Las consecuencias de sus decisiones son básicamente dos. Las consecuencias naturales, si toma buenas o malas decisiones, las consecuencias vendrán de acuerdo a las leyes naturales. Yo siempre le he enseñado que nosotros, a pesar de que obtengamos y hemos obtenido ya el perdón de Dios, va a haber consecuencias acerca de todo lo que hagamos en esta vida. Todo, bueno o malo, habrá consecuencias. No podemos pensar que voy a hacer algo y no tendrá consecuencias. Es como decir, bueno, yo siembro esta planta de zanahorias y nunca la riego, y al final quiero que esa planta me dé lo que yo necesito para comer. Es inverosímil, no tiene sentido.
Siempre hay una consecuencia en todo lo que hagamos en esta tierra. Y el hombre lo sabe. Por eso dice bien la Biblia. Pero el día que, entonces el día que comieran de ese árbol, las cosas iban a cambiar. Mire, la gente no se preocupa en estudiar la Biblia. La mayoría de las personas hoy nomás dicen que lo del Edén fue una cosa falaz, no es real. Inclusive, si los anales de la historia y mi mente no me fallan, el propio Vaticano negó en cierta ocasión lo del Génesis, lo de Adán y Eva y el jardín del Edén. Pueden investigar. También esto lo permitió el Señor para que el hombre entendiera que si el hombre no tuviese la inteligencia, las emociones y la voluntad para decidir acerca de qué hacer con su vida, entonces el hombre no sería un ser humano. No como lo conocemos, pues al no tener libertad sería simplemente una máquina que no podría tomar decisiones, ni sufrir, ni disfrutar la vida. Sería un autómata de Dios. ¿Y cómo un autómata puede alabar a alguien? He ahí la importancia, hermanos, nosotros como iglesia, de que cuando le cantemos a Dios lo hagamos conscientes de que le estamos rindiendo tributo a un Dios que está vivo. Entonces hay quienes pueden alabar como robot, como autómatas, sí, como que si nunca hubiese habido un descontrol en el jardín del Edén. Lo hubo, y ahora va a entrar la decisión del hombre de obedecer o de no obedecerle. Dios aborrece la alabanza autómata. Una alabanza, hermanos, cotidiana, rutinaria. Yo creo que si usted fuera quien le alabaran, en muchas iglesias correría a los músicos y a los cantores. Si esa alabanza fuera para alguno de nosotros, ¿no cree usted? No lo aceptaríamos. ¿Por qué? Bueno, es que hay un bullicio, una algarabía, las guitarras, como hemos visto, arriba el volumen, los bajos destrozando el tímpano de las ovejas. Digo, si yo como ser humano detesto esa alabanza porque no está entonando, está gritando, no conoce dónde empieza el do y termina el re, ¿por qué Dios habría de recibirlo? Mire usted que todo lo que va a ser para alguien más precisa ser bien hecho. Yo no he visto a un artista que entre a un estudio de grabación y grabe una canción para venderla a como salga. Ellos graban bien bonito. Inclusive yo, algunos artistas, me gustaba oírlos mejor en la radio, en el disco que yo ponía, y no verlos en vivo. En vivo me daban coraje verlos, porque no sabían cantar en vivo. Se extralimitaban, se pasaban o quedaban cortos en las notas, se emocionaban, ya no cantaban, el público cantaba, y cuando cantaban ellos desafinaban por la misma seguridad que tenían. Para mí era mejor oírlos en disco algunos. Habían algunos otros que realmente valía la pena escucharlos en vivo. Eran grandes músicos. Podría mencionar a muchos grupos que los vi en vivos, una maravilla tocando en vivo, igual como sonaban en las grabaciones. No todos eran así. Entonces, para ello se requiere, hermanos, diligencia, excelencia. Para servir a Dios no podemos servirlo como nosotros querramos, a la altura de nosotros, ni aún trayéndole algo de ofrenda a Dios podemos hacerlo a nivel humano. Tiene que ser a un nivel que no es humano, con un entendimiento de arriba, un gozo de arriba, un temor de Él. ¿Me entiende? Estoy hablando palabras muy elevadas, están tan elevadas que pasa el segundo, el primero, y llegan al tercer cielo, hasta donde está Dios. La Escritura nos dice que apareció Satanás y hace lo que siempre ha hecho, colocar duda acerca de Dios para luego poder negar su palabra. Génesis 3:1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho,
no comáis de ningún árbol del huerto. A través de esta pregunta, el maligno coloca dudas acerca de Dios en la mujer. Cuando la mujer contesta que Dios dijo que si tocaba el árbol moriría, inmediatamente él aseguró lo contrario. En Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. Mire, escuchaba recientemente a un ex satanista que decía, cuando ellos trabajaban en el mundo de las tinieblas, ellos ponían dudas en las ovejas acerca del pastor, de sus pastores. Ellos ponían, hermanos, argüende, chisme acerca del pastor y su familia. Cuando había un pastor que les hacía daño, cuando había alguien que verdaderamente quería guardar su integridad ante Dios, ese pastor era atacado de una manera sistemática. Había gente trabajando tras él para desvirtuarlo, para desanimarlo, y le creaban un sinfín de cosas. Y este ex satanista cuenta que cuando la persona viene a la iglesia y trae buenas intenciones de adorar, de alabar, de ofrendar, ellos meten ideas en la cabeza para enfriar esa entrega. Y dice, cuando va a dar algo, metemos la idea, te falta esto, te falta lo otro, con eso lo puedes comprar, y empieza a robarles la bendición a las gentes. Y ellos decían, nosotros no podíamos atacar a una mujer o a un hombre que era íntegro ante Dios. Había algo que lo cubría y no podíamos llegar, dice. Y me di cuenta que cuando ofrendaban y eran dignos ante el Señor, no podíamos causarles accidentes, no podíamos causarles enfermedades. Intentábamos y no podíamos, dice, porque había algo que los cubría y era su integridad. Entonces este satanista dice, la gente no entiende que cuando eres honesto y digno ante Dios en lo económico, no te vienen accidentes, no podemos causárselos, dice, Dios los guarda. Y si hay una cosa en este instante que es polémico, controversial y dudoso, es lo económico en las iglesias. ¿Lo ha visto? ¿Ha oído? ¿Cómo sabios emergen hablando mal de las finanzas de las iglesias? Gente dolida, gente, hermanos, que cuando lo oyes hablar te das cuenta que lo único que tienen es palabrería, pero no tienen el Espíritu de Dios. Eso lo ha creado Satanás, lo ha creado. Y dijo algo más sorprendente que a mí particularmente me sorprendió. Dijo, cuando tú le fallas a Dios, vas con la intención de hacerlo y te metemos en la mente ideas para que desistas, fallas y al otro mes lo das doble o triplicado, ya no es recibido, dice. Porque nosotros podemos alegar ante Dios que esa persona no lo tiene en primer lugar a Dios. Hermano, estoy hablando de un evangelio puro. Estoy hablando de un compromiso con Dios, donde el cristiano tiene tal madurez que lo último que piensa es en lo material. No estoy hablando a bebés. Bebés no me van a entender. Bebés, gente que no ha nacido, no me va a entender. Esta es palabra más elevada, es palabra de Dios. Estamos luchando contra las fuerzas del diablo. ¿Entiende? Cuando para mí lo material es secundario, para mí lo primero es Dios. Ahí me van a entender. Quien tal piense así, me va a entender. Quien no piense así, hermano, todo el tiempo tendrá material del diablo en su mente para hacer su santa voluntad. Me puso a pensar cuánta razón tiene esta persona que practicaba el satanismo. ¿Quién promueve todo eso? Satanás. Satanás. Y esta persona decía, una persona que cuando recibe sus bienes y lo primero aparta para Dios, no lo podemos tocar, dice. No lo podemos tocar. Son intocables. No podemos hacer conjuros. No podemos hacer nada en contra de ellos, porque Dios los guarda. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que honra, hermanos. Por eso es que existe la controversia a nivel mundial acerca de eso en este tiempo, hermano. Algo que es pesado en este tiempo es eso. ¿Sabe por qué? Porque lo material ata a la mayoría en las iglesias del mundo. Los ata.
Y si los tienen atado en lo material, no prosperarán espiritualmente. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos, pasar por alto lo que Dios ha dejado ordenado? Es falaz, es mentira. Satanás los engaña. No han probado cuando dice Dios, probadme ahora. Alguien íntegro es el único que puede llegar y tocar y decirle a Dios, Padre, usted dijo que yo lo pruebe. Ayúdeme ahora porque lo estoy necesitando. Hermano, este es el trabajo de Satanás, no es nuevo, lo ha hecho siempre, todo el tiempo. Por eso enseño, hermanos, siempre, y digo esto, hay mucha gente que se conforma con venir a la iglesia. Hay mucha gente que se conforma con llegar a la iglesia. Hay otros que no nos conformamos con estar en la iglesia, queremos estar de la mano de Dios. Por eso, hermanos, ¿cómo podemos desdeñar lo que dijo el apóstol Pedro? No deis lugar al diablo, porque anda como león rugiente. Le das lugar a él y te va a atacar. ¿Quién te defiende? Dios no es un alcahuete. Este es el arma más poderosa de Satanás, porque muchos no se han dado cuenta de esto. El arma más poderosa de Satanás es la fidelidad de Dios a su palabra. ¿Cómo es eso? Que lo que él dijo no cambia. Y como Satanás lo sabe, que él es de palabra, lo usa en contra de su pueblo. Pero cuando tú despiertas, cuando tú te das cuenta quién eres tú y quién es Dios, y le empiezas a creer, y haces a un lado dudas, miedo, todo lo que no proviene de él, Satanás, quiero que sepas que en ese momento empieza a tenerte miedo. No le conviene que sepas, no le conviene que la iglesia despierte. ¿Sabía usted que los dos músculos más grandes del ser humano es la mente? Es el corazón y la lengua. ¿Y sabía usted que según los entendidos el corazón no se rige por la mente? Y a veces tampoco la lengua. Increíble. Increíble. Ahí se separa lo de Dios. Se da cuenta que hay, según la ciencia, existe una separación entre uno que se diga cristiano con metodología intelectual y un cristiano que se guíe por medio del corazón y la palabra de Dios. Es una gran diferencia. Cuando leía esto, que la mente, hermano, que el corazón no se guía de la mente y que la lengua a veces tampoco, ahora me doy cuenta porque es que mucha gente actúa de esa manera. Porque a veces también hay gente que habla y no se da cuenta del que lo dice, porque no está conectada muchas veces la lengua con la mente. Y eso es terrible. Hay que conectar la mente con la lengua para que la refrene, porque la lengua es terrible. Y es inflamada, es llenada, es alimentada del propio infierno, dice la Biblia. Cosa terrible. Al aceptar como cierto lo dicho, miatalasha, por Satanás, hermano, que era completamente opuesto a lo que Dios había dicho, ciertamente morirás. La mujer no solo creyó que había mala intención en Dios al prohibirle comer del árbol, sino que además creyó en los buenos beneficios de desobedecer al comer, enseñados por Satanás cuando le dijo no moriréis. Mire, hermano, si usted es creyente, sin duda alguna, por eso está aquí. Tú eres creyente, por eso me miras y me oyes. A muchos les puedo caer mal, pero saben que estoy hablando la verdad. Ahora, usted es creyente sin duda alguna. Si yo le pregunto en este instante, ¿cuántos de aquí creen en Dios? Me van a decir, amén todos, ¿verdad? Sí, Señor, aleluya. Ok, y si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes creen en Satanás? Hay uno que es sabio, dijo, ven. ¿Cuántos de ustedes creen en Satanás? Ahora, aquí hay que ser sabio porque la gente hoy utiliza todo para transgiversar. Hay que ser sabio. Van a decir, el pastor está diciendo que la gente crea en su iglesia, que cree en Satanás. No, estoy hablando de aceptación, no de rendición ni adoración. Entonces, si usted cree en Dios, debe creer que existe Satanás, a eso me refiero. Pero si usted no cree que Satanás es real y lo que la Biblia dice de él, que al dejarlo a un lado,
al desobedecerle a Dios, lo va a atacar. Usted no lo cree, usted no cree en Dios. Amén. O sea que el cristiano, por ende, por lógica, hermano, debe entender que si cree en Dios, debe considerar también que Satanás existe. Pero si usted cree en Dios y desdeña lo del mundo satánico, te lo va a hacer pedazo Satanás. Porque utilizará esa incredulidad para no respetarlo. Cuando hablo de creer, no hablo de adoración ni rendición. Hablo de respeto. Usted está diciendo que debo tener respeto. Usted debe respetar a Dios y no pasar los límites establecidos por Él. Usted lo debe hacer. Yo recuerdo, hermanos, uno de mis viajes a Chiapas, alguna vez lo he contado, iba a entrar a 2 lugares. Eran 2 lugares, se le llama prehispánicos, de hace muchos años. Lugares de turismo donde mucha gente va. Las 2 veces que intenté entrar, Dios me lo prohibió. Las 2 veces. A la primera no lo tomé en cuenta. Dije, bueno, después venimos. A la segunda vez, cuando ya íbamos, volvió a suceder un incidente. Y entonces mi entendimiento fue abierto. Dios no quería que entrara ahí. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Simplemente Él no quiso que entrara. Me lo prohibió. Y no puede, a pesar de que es bonito, no pienso volver jamás. Dios sabe por qué lo hace. ¿Sí? Él es soberano. Y cuando Él dice, no entres, no lo hagas, es por el bien de nosotros. El problema del hombre es que al desconsiderar, al no tener en cuenta que su enemigo, hermanos, está pendiente para atacarlo, lo minimiza, no se guarda y viene a caer en los brazos de Él. Anda como león rugiente. Mire, hermano mío, en el libro de Mateo, en los últimos capítulos, 20 y tantos, cuando ya el Señor resucita, Marcos, Mateo, Juan y Lucas, o al revés, hermanos, hablan de una manera diferente pero igual en la narración. Preciosa combinación que hacen los 4 escritores. Y ellos hablan de que vieron a un ángel parado. Otro narrador dice que estaba sentado. Ok, la cuestión para aquel que no quiere creer en Dios, va a encontrar siempre controversias para debatir, material para debatir. El problema, hermanos, es que están confiando o viendo solo lo que están leyendo. No se dan cuenta de la grandeza de Dios. Los ángeles que vieron ahí, hermanos, son los ángeles que Dios quiso que vieran. ¿Cree usted que solo esos ángeles habían ahí? No, mi hermano. El Señor habló de 10, 12 legiones. Cuando Pedro saca la espada, ¿crees que yo no podría pedirle a mi Señor 12 legiones de ángeles? Oiga, estamos hablando de miles de ángeles, hermano. Cuando Cristo resucita, no habían 2 o 3 ángeles, habían batallones, legiones de ángeles ahí. Porque era el acontecer más grande de la historia y los ángeles estaban pendientes de la victoria de nuestro Rey. Habían millares de ángeles ahí. ¿La gente lo puede entender? No. Pero ¿cómo podría haber 2 o 3 ángeles en un acontecimiento tan grande donde el mentiroso del jardín del Edén iba a ser derrotado? Habían millares de ángeles ahí. Una legión romana, de ahí se lleva. La legión romana, el ejército romano, hermanos, constaba de 3 a 6 mil soldados. ¿Cuántos ángeles había ahí? Habían millares de ángeles, hermano. Entonces, de esa manera, Satanás hizo que Eva minimizara la orden de Dios. Dios dice que debes ir a la iglesia, pero tú sabes, la mayoría va el domingo. No podemos hacer el domingo, ¿no? El pastor es el extremista, pero Dios es muy bueno. El pastor no es bueno, Dios sí. Y empieza el hombre a hacer su propia imagen de Dios. Sí. Los que defienden la idolatría dicen, ¿por qué el Señor en Éxodo permitió que se hicieran querubines y se plasmaran? ¿Por qué permitió que Moisés levantara la serpiente de bronce? Y empiezan a escudarse. Aquel que quiere hacer su voluntad siempre se va a escudar en algo. Pero cuando quiere ser esclavo de Dios,
no te importa nada. Dices, bueno, el domingo la mayoría llega y se pone bueno el culto, Dios está ahí y no dejo de ser cristiano. O sea, hay personas que pueden tratar de seguir engañándose a sí mismo con el cristianismo. No se trata de que usted venga a la iglesia, se trata de que usted sea la iglesia. Si usted viene a la iglesia pero no es la iglesia, está perdido, está totalmente perdido. Si se muere, su lugar será el infierno. Yo soy luz, usted debe ser luz. Ese debe ser el concepto en cada uno de nosotros. Vengo caminando, vengo con mi ropa humilde, vengo sucio, pero yo soy rey y sacerdote. Esa es la mentalidad que usted debe de tener. Satanás lo engaña, tú no vas, tú no das, tú no cumples, ya no sirves. No, 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 estás vivo, vales, y vales mucho, y él lo sabe. Lo que Satanás quiere hacer es desaparecer a la gente, cortarlos totalmente. En la misericordia. Por eso yo he dicho muchas veces, hermano, hay quienes viven por misericordia y otros por decreto. Y brevemente lo vuelvo a explicar. Los que viven por misericordia, yo vivo por misericordia, y no hay uno en el mundo que no viva por misericordia. Hay que ser sabios. Me refiero al derecho establecido en el testamento que tienes, donde debes figurar para cobrar tu recompensa. ¿Cuál es tu recompensa por aparecer en el Nuevo Testamento del Señor? Vida eterna. Tienes derecho a ella. ¿Quién te la dio? Jesús. Entonces tú cumples, te esfuerzas, sabes que fallas, pero en ti hay un corazón íntegro que dice: Padre, a pesar de mis errores, yo sé que soy tu hijo, porque no hay un día que con mis errores yo me goce de ellos, sino que me arrepiento y camino y sé que usted me perdona. Entonces, esa gente está viviendo por el decreto establecido de Dios. Y hay quienes, hermano, viven por misericordia de Dios. Vuelvo a repetir, todo el mundo vivimos así. Pero ¿qué es la misericordia de Dios? Que los guarda de Satanás. Porque Satanás, sabiendo que han errado, que han fallado, tiene todas las de la ley para exterminarlos. ¿Sí o no? Claro que sí. Porque él es el enemigo de los cristianos. ¿Y por qué no los mata? Por misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos está dando un día extra, un minuto, cuando Dios se me mete me dificulta hablar el español. Gloria a Jesús. Les está dando un minuto más para arrepentirse, un minuto más, hermanos, para que cambien. Les está dando la oportunidad. ¿Hasta dónde llega la gran misericordia de Dios? Que impide que el diablo nos haga daño. ¿No será bueno el Dios que servimos? ¿No será bueno? Por eso Satanás dicen que llegó un día a la puerta del cielo, a la puerta del infierno, llegó primero y dijo: aquí en el infierno, le preguntó a un su lugarteniente: ¿hay pentecostales? Hay pentecostales ahí adentro. ¿Hay bautistas? Hay bautistas. ¿Hay presbiterianos? Hay presbiterianos. ¿Hay episcopales? Hay episcopales. ¿Hay aleluyas? Hay aleluyas. Llegó al cielo, a la puerta del cielo, y volvió a hacer la misma pregunta al ángel: ¿ahí adentro hay episcopales? No hay episcopales. ¿Ahí adentro hay aleluyas? No hay aleluyas. ¿Hay pentecostales? No hay pentecostales. ¿Hay cristianos? ¿Carismáticos? No hay. ¿Hay sabáticos? No hay sabáticos adentro. El ángel le dijo: solo hay cristianos que rindieron su vida a Jesús. No es cuanto sepas, no es si tu denominación está grande y te sientes seguro, es si realmente la palabra de Dios está en tu vida. Si has creído que lo escrito aquí te da vida, eres cristiano. La lees, la devoras y vives de ella y le crees a Dios, hermano, eres libre de condenación.
Porque esta palabra es la que te da vida. Esta santa Biblia que desprecia al mundo es la que nos ha dado el entendimiento que tenemos. El que desprecia la Biblia y dice que fue hecha por hombres y no quiere venir a la iglesia aduciendo que él es inteligente y nosotros tontos, está despreciando a Dios. Porque nadie puede despreciar la Biblia y decir que quiere todo con Dios. Así es como trabaja el maligno. ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber fallado? De no confiar en Dios. Hay muchas, pero veamos solo algunos. Perdieron lo más importante, perdieron la comunión con Dios. Génesis 3:7 dice: luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hecho de esconderse muestra que la comunión se había perdido. ¿Por qué se escondieron? Cuando una persona pierde su comunión con Dios, ya ni siquiera con el hermano se quiere saludar. Se esquivan. ¿Sí? Ya hay una luz, hay una tinieblas en su corazón. ¿Sí? Ya no. Si antes era difícil ir a saludar, decirle te amo, cuando hay pecado en tu vida, Satanás ya te está cegando. Vienes a la iglesia y lo primero que quiere hacer, lo que primero que quieres oír es el amén y salir corriendo. No quieres compromiso, no quieres amar a nadie, ni quieres que te amen. Hay un velo, Satanás lo está logrando. Pero tengo buenas noticias. Si te acercas a Dios, Él quita ese velo y te da nueva vida otra vez. Buenas noticias, las mejores que podamos tener en esta vida. Y yo he visto otra cosa, que cuando empiezan algunos a pecar, hasta la fisonomía pierden. La limpieza la pierden. Ya no se arreglan. Es como cuando se casan. Hay unas mujeres que se casan y se sienten tan seguras que al mes ya agarraron 20 libras. Ya no se cuidan, ya tengo marido, ya no voy a quedar bien con nadie. ¿Cómo no? Sí, mujer, vas a quedar bien, debes quedar bien con tu marido. El mundo, porque es cristiano, confunde las cosas. Confunde la palabra sexual con la palabra sensual. La mujer debe ser sensual ante su marido. Y sexual no, pastor, en la intimidad sí. Pero hay mujeres que son sexuales adentro y fuera de la intimidad. No tienen temor a Dios. Sí. En fin, ese no es el tema. Pero cuando ya se esconden del hermano, se esconden del pastor, se esconden del diácono, se esconden de la diaconisa, es que ya hay pecado en sus corazones. Ya sienten que ya se acabaron. Tengo buenas noticias. El que está acabado se llama Satanás, tú no. Tú eres fuerte en Cristo Jesús. Lo único que necesitas es darle la oportunidad a Él. Reconocer que tú no puedes. Yo no pude hasta que reconocí que Él era Dios. Usted sabe parte de mi historia. Le llegué a decir a Dios: yo no dudo que tú seas Dios, pero conmigo te equivocaste. Yo no sirvo para pastorear. Se lo dije a Dios. Pon a fulano, yo no sirvo para esto. Imagínese usted el barro diciéndole al Creador: te equivocaste conmigo. Yo no sabía que Dios se goza con los que no saben. Amén. Se goza con los inservibles. Nos levanta del lodo y te hace nueva criatura. ¿Crees que no puedes? Eres bienvenido a este mundo de Dios. Dios agarra a esos, los que no servimos, los que no somos aceptados ante la sociedad, los que dicen ese no sirve. Ese es el que Dios agarra. Esa mujer era chismosa, nunca va a cambiar. Con Cristo sí se cambia. Se cambia. Él es el que hace la obra y nosotros. Se escondieron ante la presencia de Dios. Ya estaba perdido la afinidad, la armonía. Es como cuando la mujer le falla al hombre o al revés, el hombre le falla a la mujer. Ya las cosas no son igual. ¿Sí? Hay cambios en sus caminar, hay cambios en sus hablar, en sus vestir. Y el hombre y la mujer deben estar atentos. Así es en el matrimonio del Señor. Cuando tú le fallas, ya tu sonrisa es de afuera nada más. Si antes te costaba sonreír, imagínate con errores delante de Dios.
ya sientes que tú no vales nada, que el pastor es el único santo, que la hermana que habla lengua en la iglesia es la única santa. Esas no son señales de santidad. Sí. El hablar lengua no es señal de que esté bien con Dios. No, 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 no. Y la gente cree que eso, no, hermano, ese es un atributo del Espíritu Santo, es algo que Dios está enseñando, que Él está ahí. Pero eso no quiere decir que todo está hecho. Es lindo y hermoso y hay que anhelarlo, pero no es completo. Completo es que Dios tenga tu nombre escrito en el libro. Eso es lo más hermoso. Amén. Que un día puedas tener un sueño y que Dios te muestre que estás ahí. Yo he oído testimonios, hermano. Hay mucha gente que no cree en los testimonios. Y esto Satanás lo promueve también. Si no crees en un testimonio que Dios habló, ¿cómo te vas a cuidar de eso? ¿Cómo? Estás diciendo Satanás, no, yo soy inmune. A mí nadie me toca. Deja que nomás te descuidas y te va a dar un chapuzón. He oído testimonios de gente que dice, y en la vida real han dicho, yo vi la corona de fulano de tal, y ese hombre vive, esa mujer está aquí en esta tierra. Oiga, ¿no sería hermoso que un día usted pudiera ver eso? Que su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted se va a olvidar que debe, que tiene que pagar, que no alcanza para la renta, que quiere bajar 20 libras y no puede. Usted se va a olvidar de todos esos afanes. ¿Por qué? Porque su nombre está escrito arriba. No se conforme con los milagros. Hoy la gente sigue el milagro. Busque que su nombre esté escrito. Si su corazón le redarguye que hay algo mal que está haciendo, ¡qué mejor! ¡Qué mejor! Hay gente que se siente mal. Las predicaciones del pastor me abruman, me hacen sentir mal, por eso no quiero oír. Por eso te trae Dios. Porque tu carne no quiere oírlo. Pero Él sabe que es necesario para tu espíritu, para que logres vencer eso y seas un santo que Él busca, que Él quiere. Eso es lo que Dios hace con su palabra. Cuando hablamos la verdad no lo hacemos para martirizar, para señalar, vejar, intimidar o dañar a alguien. Lo hacemos para que crezcan. Porque la verdadera palabra te hace crecer. Esto pensaba decírselo a ustedes, pero lo voy a hacer público. Porque es necesario que la gente sepa hasta dónde. Yo siento calor. Hasta dónde está llegando el evangelio malbaratado el tiempo de hoy. Y yo lo que menos quiero causar en los medios que Dios me abre para predicar es controversia. Yo quiero hablar de santidad, de la venida del Señor. Ese es el punto mío. Último aviso. Amén. No hay tiempo para otras cosas. Pero esto es para que la gente despierte y vean, hermanos, que no todo lo que brille es oro. Hay muchos hermanos en el mundo que predican una sana doctrina, a los cuales yo respeto y admiro y amo en el nombre de Jesús. Por quien siempre mi corazón está que Dios los use, les abra puertas y los lleve a más lugares para que sigan hablando la verdad. Uno de ellos recientemente en un país, en una conferencia, dijo que iba a aceptar preguntas. Y él dijo 2 o 3 veces, y esto fue lo que me partió el corazón. Yo sé que es un gran teólogo, yo sé que Dios lo usa, Dios le ha levantado, le ha dado segundas oportunidades. Y él dijo al mundo entero, voy a contestar preguntas, pero por favor, no me diga, ni me pregunte si la mujer debe o no debe poner faldas, debe o no debe poner pantalón, dijo. No me pregunte eso, lo recalcó varias veces. No me pregunte si la mujer debe o no debe vestirse de tal manera. Dijo esto más, yo soy predicador, no soy modisto ni sastre. Mire, hermano, cualquiera puede oír esto y no darle importancia. Pero cuando yo escuché eso, yo me fui para atrás. Me pasó lo de Condorito. Flop. Hermano, verdaderamente me asombré, me asusté y dije, Señor, guárdanos, cada día más es necesario. Porque muchos creen que ya porque Dios los usa, Dios les ha abierto las puertas de grandes países y han hablado a muchedumbres, se sienten tan seguros que se olvidan que el que debe guiar a un predicador es el Espíritu de Dios. Si no hablamos burradas tras los púlpitos. ¿Cómo Él va a decir que no le pregunten eso? ¿A quién le van a preguntar entonces?
¿A un modisto? ¿A Sami? ¿A los homosexuales que promueven el libertinaje? ¿A quién le van a preguntar? A usted y a mí, porque usted y yo somos luz y vamos a alumbrar a la gente con las enseñanzas del Señor. Si usted me dice eso no es pecado esto, yo debo recurrir a la Biblia porque no es mi parecer. Pero Santiago dice que no imitemos las modas del mundo. Ya saben cómo enseño yo sobre eso. No imitemos las modas del mundo. ¿Por qué este predicador no se atrevió a hablar la verdad de Dios? Porque es muy sencillo presumir, oiga bien el mundo, lo que yo hablo y lo hablo en el nombre de Jesús. Es muy sencillo para el mundo teólogo hoy que se sienten los teólogos del momento. Es muy sencillo predicar para ellos la sana doctrina, pero defenderla, ese es otro punto. Por eso tengo grabaciones sobre cómo defender la sana doctrina. Cualquiera puede aducir y presumir que está en una iglesia, que habla la sana doctrina, etcétera. Pero defiéndela. Defiéndela. Cuando alguien te diga, oye, es malo hacer esto, quítatelo fácil y di, yo no soy sastre, no soy albañil, no soy esto. Solo se demuestra cobardía y desconocimiento del temor de Dios. Amén. Si tú dices aquí, oiga bien, si yo digo aquí que es malo esto, será malo aquí y en Alaska, donde quiera, en la lobera, donde quiera que yo vaya, donde quiera va a ser malo. Pero ¿por qué no se atreven a decirlo? Porque no es fácil defender la sana doctrina de Dios. Cristo cada vez que abría la boca, cada vez, hermanos, que enseñaba, rechinaban los dientes los fariseos y lo querían matar. ¿Por qué querían matar a aquel que acababa de levantar a un paralítico? Le había dado vista a varios ciegos, había sanado a los leprosos, había levantado a los muertos. ¿Por qué querían dañar a un hombre que solo les estaba haciendo bien? Porque no cambiaba en lo que hablaba. Si hay alguien que respeta a Satanás, son aquellos hombres y mujeres que han llegado a comprender la sana doctrina y de ahí no se mueven. De esos es que tiene miedo Satanás. Tiene miedo. Porque ellos van a hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Saben que le van a arrebatar las almas que Dios les va a dar. Si usted presume, predicador, de predicar la sana doctrina, defiéndala donde quiera que esté. Defiéndala con humildad. No debata, no pelee, pero no niegue la verdad de Dios. Dígale, para mi punto humilde, cuando al predicador le dijeron, es malo hacer esto, él debió haber dicho, si no crees, remítete a la Biblia. Y si no crees lo que dice ahí, te diré simplemente, si te halla el Señor practicando la usanza del mundo, no te vas con él. Así de sencillo. ¿Cuál es el problema? El problema es mío, es mi criterio. No, Señor, esa es palabra de Dios. ¿Para qué le damos tanta vuelta? ¿Para qué tantos brincos, como decíamos en el mundo, si está tan parejito el suelo? Lo que es y no lo vamos a cambiar. Por eso les he dicho, los que quieran practicar la santidad en esta iglesia, la practicarán aquí y deberán ejercerla afuera también. Si no, serían tomados y tenidos como hipócritas ante la presencia de Dios. Amén. Qué bonito aquí venir a la iglesia y ser santo, presumir que hablas lengua, que esto y lo otro, y allá afuera eres una rufián. No, Señor, Dios no me levantó para engañar al mundo. Dios me ha levantado para hablar su verdad. Santo aquí, santo afuera. Temeroso aquí, temeroso donde quiera que estés. Si no, seríamos encontrados en una parvada de hipócritas jugando al cristianismo. No, Señor. Yo creo que ni usted ni yo queremos eso para nuestras vidas. Porque eso va a ser lo que vamos a heredar. Y no estamos dispuestos a ello. Hoy el hombre se esconde detrás de argumentos con los cuales justificar su proceder. Igual hacen las personas religiosas y los falsos cristianos que justifican su proceder a través de malas doctrinas. Pero tanto los argumentos de los incrédulos como las malas doctrinas resultan tan insignificantes ante Dios como los árboles
en los cuales Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Insignificante. Tú vas a misa, tienes a un cargo y predicas tal vez en tu iglesia, pero eres pecador. Yo te puedo decir que tu lugar será el infierno si te mueres. No es que vayas a misa o vayas a la iglesia, porque la iglesia no santifica. El que santifica es el Espíritu de Dios. Cuando se te mete verdaderamente en ti, empiezas a temer y a querer andar en santidad. Tienes miedo aún de levantar la vista, aún de hablar del hermano, aún de opinar. ¿Por qué? Porque sabes que el pastor de pastores te está mirando. Pero cuando empiezas a pecar, empiezas a comer del árbol como Eva, pierdes todo respeto hacia los demás, pierdes respeto hacia Dios. Ya no te importa nada. Ya no te importa nada, hermano. Si se salvan, bueno, si no se salvan, igual. Total, yo estoy perdido. Y hay pretextos en tu caminar todo el tiempo. Cuando el hombre confiaba en Dios, Él le decía qué hacer. Cuando falló, perdió la dirección. Y el hombre no tenía necesidad de pensar si era bueno o malo lo que Dios le estaba ordenando. No tenía necesidad, hermano. El hombre fue hecho para obedecer en comunión con Dios. Porque todo lo que Dios le pedía era bueno en gran manera. Es tan bueno que no le iba a mandar o dar algo que le iba a dañar. Y lo que el hombre tenía que hacer era usar su intelecto, su voluntad, sentimientos y oportunidades dadas por Dios para realizar de la mejor manera la perfecta voluntad de Dios. He visto servicios, hermanos, donde la gente, el predicador les avienta el saco así o la mano y todos van para atrás. Yo pregunto, ¿en qué les ayuda esos porrazos que se dan? ¿En qué les ayuda? Aún hay más. Como decía aquel lépero libidinoso de México. Hermanos, en las iglesias que caen lluvias de oro. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Pastor, ¿usted no cree en la grandeza extraordinaria de Dios? Si yo no creyera, mi estimado, no estuviera en este púlpito. Pero ¿qué te sirve aún 10 toneladas de oro si sigues igual de necio ante la palabra de Dios? Si no cambias tu corazón, ¿de qué te sirve? Y la gente se conforma con esa lluviecita de oro, y que en muchos casos son hasta mentiras. Mira, más que pedir el milagro y pedir la lluvia de oros, mejor pide que caiga peso en tu corazón para que puedas arrepentirte, que puedas sentir el dolor del perdido, que puedas sentir el dolor de aquel que padece cáncer terminal, de aquel que tiene SIDA y está a punto de morir. Añorar esas almas para Cristo, porque ese fue el motivo de Él dar su vida. La gente cree que Dios murió para que vivamos bien. Eso es mentira. Dios dio su vida para alcanzar a los demás. Al igual que Él sufrió para alcanzarte a ti y a mí, tú y yo tenemos que sufrir para alcanzar a los demás. Esa es la heredad más santa que Dios nos ha dado. Y hoy creen que Dios es para satisfacer sus necesidades. Por eso los pastores o los predicadores aquí no vienen muy a menudo. Porque hay muchos que me llaman queriéndose abrir la puerta diciendo que un ciego miró, que un paralítico se levantó. Lo que me presentan es el milagro. Y yo no quiero que nadie me presente sus obras. Yo quiero que me presente su fe en Cristo Jesús, primeramente, para que después nazcan obras inspiradas por el Espíritu de Dios. Pero las iglesias hoy se han vendido, se han rendido al milagro, le hacen pleitesía y honores a los milagros, no al hacedor de los milagros. Después del pecado tenemos a un hombre que por haber perdido la comunión y la dirección de Dios, no sabe qué hacer con su vida. Además, su conciencia se ha corrompido, por lo cual esta tampoco le sirve para dirigir su vida como estaba estructurado. Ya se escondía, perdió los valores dados por Dios. Perder la confianza en Dios y su palabra es perder lo más importante que un hombre pueda poseer. Como consecuencia pierde también la sabiduría, la justicia, el amor,
y con la maldición de la tierra y la declaración de que con el sudor de su frente cosecharía el pan, este hombre que ha perdido la confianza en Dios, en su protección y provisión, lucha por conseguir cosas materiales, pensando que éstas llenarán su vida y además depende de su poder, no del de Dios para conseguirla. Esa es la escuela que tenemos hasta el día de hoy. A un rico le dijeron cuando estaba a punto de morir, era millonario, oye, ¿has sido feliz? No. ¿Por qué? Bueno, es que toda mi vida gasté media fortuna en que los médicos me alejaran de la tumba. Y la otra media fortuna, le dijo, la gasté en los abogados para que me alejaran de la cárcel. Así que nunca fui feliz, dijo. Hermano, cuando aprendes a confiar en Dios, no lo cuestionas, sino que le obedeces, lo honras. Y te diré algo, Él te honra. Adán y Eva lo cuestionaron con su actitud. Dijeron, ¿por qué no he de comer de ese árbol? Lo cuestionaron. Y mire lo que nos han dejado. Trabajo, la desdicha del mundo hasta el día de hoy. Pero la Biblia dice que por causa de uno entró el pecado, también así sobreabundó la gracia y vino la salvación por causa de un hombre, Jesús de Nazaret. Cuestionaron el proceder de Dios. Efesios 2 al 3 dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dese cuenta que el espíritu, por eso le dije al principio, hermano, usted debe de creer en Satanás. No para adorar, no para reverenciar, para ser su peor enemigo, para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero si usted no cree en Él, ¿cómo puede creer en Dios? O sea, no se trata de creer primero en el maligno, no, se trata de creer lo que Dios ha dicho y lo que habló de Él. Oh, hermano, Dios habló más del maligno, del enemigo de nuestras almas. El mismo Cristo habló más de Él que los pastores hoy en este día. Los pastores no quieren hablar de Él. Las iglesias no quieren saber nada de Él. Te diré algo. Si vas a luchar contra un enemigo y no lo conoces, ¿cómo vas a pelear con él? ¿Cómo se preparan los boxeadores en sus peleas, hermanos, de campeonato? Se levantan a las 4 o 5 de la mañana, corren hasta las 9, descansan un rato, se vitaminan, a la 1 más o menos empiezan a hacer ejercicio, descansan otro rato y otra vez en la tarde. No salen, les prohíben hasta mirar ciertas cosas. Ahí se cumple lo que Pablo dice, que el que compite de todo se abstiene. Entonces los cuidan de tal manera que hasta lo que comen y miran, hermanos, los tienen que controlar. ¿Por qué? Porque lo único que les presentan es a sus enemigos. Mira cómo pelea, mira cómo se agacha, mira cómo utiliza el jab, mira cómo utiliza esto y el otro. Y lo están observando todo el tiempo, están llenos de videos de sus contrincantes. Lo están observando, están conociéndolo. Si la iglesia no conoce a su enemigo, ¿cómo puede atacarlo? Por eso hay una gran mayoría de cristianos que se han rendido a los pies de Él. Viven llenos de miedos, llenos de amargura, llenos de duda, resentimiento, de odio, de rencor, no perdón, con un miedo al futuro. Y por eso se mueven tanto en esta tierra, porque tienen miedo. Satanás ya los engañó. Pero si abro la llaga, tengo la cura. La cura se llama humildad. Aceptas y humildemente pides perdón y Él te levanta. Y ahí se cumple lo que la Biblia dice. Los últimos serán de adelante y los de adelante serán los de atrás. Ahí se cumple. Si hoy te sientes hasta atrás, te sientes el último de los cristianos, tengo buena noticia. Cristo te dice que si te arrepientes y le buscas a Él, Él te va a honrar. ¿Qué esperas? Corre a Cristo, porque ya no hay tiempo. Busca la segunda parte de esta predicación y aún más, porque el tema es largo, para que seas bendecido, porque el fin se acerca. Cristo viene. Último aviso.